diagrama del cuerpo libre ya incluí la fuerza AB, que es esta de aquí. Ya incluí la fuerza BC, que es esta de aquí. Desconocemos la fuerza BD y desconocemos la fuerza BE. Esas fuerzas nosotros las tenemos que calcular y por eso es que están en color rojo. Están en color rojo porque yo supuse los sentidos. Les repito, como ya se los había explicado en clase, cuando nosotros trabajamos y suponemos esos signos, ahora ven, eso ya lo conozco, vámonos con la suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en Y, que debe de ser 0. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Esta de aquí, 1178.51 por el seno de 45 más BE por el seno de 45 menos 500, y esto tiene que ser 0. La única fuerza que yo desconozco aquí pues es esta de BE, por lo tanto la podemos despejar y entonces tendríamos que BE es igual 500, está restando, pasa sumando, esto está sumando, pasaría restando, menos 1178.51 por el seno de 45, y todo esto dividido entre el seno de 45 grados. Por lo tanto, BE sería equivalente a tener menos 471.43 libras. Vamos a hacer. Aquí me dio el signo negativo. Significa que BE no va hacia arriba, sino que BE, su valor correcto debe de ser hacia abajo. Ese debe ser el correcto. Entonces, suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X debe de ser 0. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Las únicas fuerzas que están actuando en X es esta componente, esta y esta. Estas dos ya las conozco, desconozco BD. Entonces tendríamos menos BD menos 471.403, ojo con este signo, por el coseno de 45 más 1178.51 por el coseno de 45. Esto tiene que ser 0. De ahí lo único que desconozco pues es a BD. Entonces tendríamos menos BD es igual. Menos por menos se hace más, pasaría restando. Menos 471.403 por el coseno de 45. Esto también pasaría restando. Menos 1170. Como todo es negativo, entonces eso sería equivalente a tener todo positivo, y entonces tendríamos que BD es igual a 1166 libras. Ok, conocemos esos datos, vamos a agregarlos a nuestro diagrama. Muy bien, entonces estamos en el nodo D. Del nodo D lo único que conozco es a BD, que es de 1166.166. DE lo desconozco, DF lo desconozco, los he supuesto de esa manera. Entonces podríamos trabajar nosotros con la suma de fuerzas en X para poder encontrar a DF. Suma de fuerzas en X debe de ser 0. Y suma de fuerzas en X debe de ser 0. Esa suma de fuerzas en X estará dada por menos DF por el coseno de 45, y esto debe ser 0. Está restando, entonces tendríamos que DF es igual
1649.91 libras. Conocemos ADF, entonces rápidamente podemos calcular ADE con la suma de fuerzas en Y, que debe ser 0. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Pues únicamente menos DE más 1649.91 por el seno de 45, y esto es igual con 0. Esto está sumando, pasaría restando, ambos serían negativos, y entonces tendríamos que DE es esto, y serían 1649.91 por el seno de 45 grados. Por lo tanto, DE es igual a 1166.666 libras. Entonces, aquí ya conocemos que DF entra, por lo tanto esta debe de entrar. Sabemos que DF sale, por lo tanto acá debe de salir. Y pues solamente necesitaríamos conocer ahora el nodo F. Vamos a ver qué pasa con el nodo F. Ok, estamos en el nodo F. He puesto casi todas las fuerzas. Si esta va para allá, yo supondría que esta tendría que ir para acá. Y esta fuerza es F, que es la que necesitamos calcular. Como está trabajando en X, pues vamos a trabajarla únicamente con la suma de fuerzas en X. Entonces tendríamos que la suma de fuerzas en X debe de ser 0. Esto sería 1649.91 por el coseno de 45 menos EF, y esto es igual con 0. Esto está sumando, pasa restando. Entonces tendríamos que EF es igual a 1649.1 por el coseno de 45. Entonces EF es equivalente a 1166.666 libras. Entonces ya conocemos prácticamente toda la armadura. Ya sabemos que esta sale, por lo tanto en este diagrama debería de salir. ¿Bien? Y hasta aquí la dejamos, morrillos. Traten de replicarlo nuevamente y ya sabemos cómo contactarnos. Chao, chao.